Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 11. La voz del corazón, los ojos de la razón. El amanecer del Hospital Lampier era más que tranquilo. Los días de guerra se habían ido y con ellos las ajetreadas jornadas de trabajo y los pasillos repletos de heridos. Ahora se respiraba una gran paz y eran pocos los pacientes. La normalidad había regresado. Después de sus bien merecidas vacaciones, Dulcinea se presentaba nuevamente a su trabajo. Aún se sentía extraña por haber aceptado una cita con un desconocido. Esa no había sido ella. Tal vez los nervios que sintió al verse sola ante aquellos hombres le había hecho aceptar. Se encontraba en la oficina principal del edificio archivando algunos documentos y recordando aún el extraño encuentro con aquel apuesto caballero rubio. Recordaba aquellos ojos azul claro tan hermosos, y sin poder evitar un suspiro, pensó una vez más que él no se presentaría. Una persona llamando a su puerta la distrajo de sus pensamientos. «Sí, adelante», respondió dando la espalda a la entrada para que no descubrieran su repentino sobresalto. «Disculpe, ¿la señorita Dulcinea?» Una voz masculina se escuchó en la estancia, haciendo que un ligero estremecimiento la recorriera por toda la espalda. «Sí, soy yo». Se volvió tratando de mostrarse segura y ocultando el nerviosismo en su voz. «¿Me recuerda?» El joven avanzaba hacia la chica de hermosos ojos negros y larga cabellera ondulada y azabache. «¿Perdón? Creo que no nos conocemos». Fingía demencia y sonreía amablemente, pero la verdad era que no había podido olvidar ese rostro tan perfecto. «Tiene razón. Después de todo solo fueron unos minutos, y ni siquiera me presenté como es debido. Mi nombre es William Albert Andrei. Me topé con usted hace un par de días frente al Teatro Mackenzie. Ahora sí recuerda». El joven sonreía frente a ella. «Creo que ya recuerdo. Perdón, ¿cómo me dijo que se llama?» Ahora sí, no había podido disimular su perturbación ante aquel nombre. Y esto no pasó desapercibido para Albert, quien sintió como su corazón se aceleraba pensando que tal vez ella había reconocido el apellido y eso haría que su presentimiento fuera cierto y quizá podría darle algún dato sobre Candy. William Albert Andrei. «A sus pies, señorita Dulcinea», respondió ella sin mencionar su apellido. Era una costumbre de la joven. Nunca mencionaba su apellido a nadie a menos que lo conociera lo suficiente, y las personas que lo conocían eran contadas, y muy allegadas a ella y a su familia. «Bueno, ahora que ya nos conocemos formalmente, creo que podría aceptar tomar un café conmigo», le pedí al joven amablemente y sin perder su porte de caballero. «Supongo que querrá tratar el tema de la familia Mackenzie, aunque dudo un poco sobre el interés que tiene sobre ellos». La joven era directa y no le gustaban los rodeos. Terminó de colocar los folders en sus respectivos archivos y se dirigió al escritorio. Se sentó en su sillón y le indicó al rubio con un gesto de su mano para que se sentara frente a ella. «Discúlpeme que no acepte su invitación, pero la verdad tengo mucho trabajo, así que si quiere mejor vamos a lo que realmente quiere saber, porque supongo que su interés en la familia Mackenzie debe ser mucho para haberse tomado la molestia de venir hasta aquí». La joven lo miraba directo a los ojos tratando de encontrar la verdad en ellos. «Bueno, en realidad lo que me trajo hasta aquí son dos cosas, y una de ellas ciertamente es la familia Mackenzie. Pero la más importante para mí en estos momentos es obtener una información que me aseguraron solo usted me puede dar», respondía el joven de ojos azules sentado frente a ella. La chica lo miró algo extrañada, pero le indicó que podía continuar. Él entendió el silencio y continuó. «Verá,
Hace algunos días vine a este lugar tratando de obtener información de una persona muy importante para mí, pero al parecer las dos únicas personas que podían ayudarme se encontraban de vacaciones. Una de ellas era usted, así que me indicaron que volviera hoy. Realmente fue una casualidad del destino que nos encontráramos frente al teatro, y ahí fue donde supe que usted podía darme otra información, también importante para mí sobre la familia Mackenzie. Como ve, las dos razones son muy importantes. Eso sin contar que deseaba mucho volver a ver esos hermosos ojos de ébano. Pensó para sí mismo. Su encuentro había sido muy corto, pero lo suficientemente largo para grabar el rostro de cada uno en la memoria del otro. Ya veo, mencionó tratando de disimular la desilusión en su voz. ¿En qué pensabas, tonta? Ni modo que haya venido por mi hermosa sonrisa, pensó la joven. Bueno, pues usted dirá, ¿quién es la persona sobre la cual desea saber? Bueno, continuaba el joven abriendo el portafolio que llevaba con él y sacando una fotografía. Mire, esta es la persona que estoy buscando. Extendía su brazo sobre el escritorio para que la dama pudiera tomar el retrato. Su nombre es Candice White Andrei. Ella dudó un poco, mi hija. Y claro, con esto la mirada de sorpresa de la joven se dirigió directo a su rostro antes de poner atención a la foto. ¿Su hija?, preguntó con asombro, pero sus ojos se abrieron aún más al ver el retrato. Se puso un poco nerviosa, pero trató de disimular muy bien. La joven sin duda ella la conocía. Claro, aunque ella había llegado sin nombre y sin pasado, tal y como se encontraba ahora. Los pensamientos de la joven habían volado. Tal vez él ya había visto a Bella y por eso su interés sobre la familia Mackenzie. No, pero no podía ser. Bella había cambiado mucho físicamente como para ser reconocida. Precisamente eso era lo que le había llamado mucho la atención a ella aquella tarde que fue a visitarlos y se encontró el rostro de Bella pintado en la marquesina con una cabellera totalmente negra y lacia, y los ojos del mismo color de ella, algo que le había dejado completamente helada, pues al verla de esa forma le había recordado sin duda a alguien muy allegado a ella. Pero se dejó de sus conclusiones y deseó investigar aún más antes de hacer alguna aclaración. Además sabía que si revelaba la verdad lastimaría mucho a sus grandes amigos, y eso era algo que ella nunca haría. Así que mientras miraba la foto, fingiendo tratar de reconocerla, decidió que investigaría primero antes de aclarar cualquier otra cosa. Además, esto también le daría tiempo a ella para aclarar otro asunto que la venía torturando desde varios años atrás. ¿Cree haberla visto?, preguntó Albert, manteniendo la esperanza. No estoy muy segura. Creo que necesito más datos. Quizá podría decirme qué hacía ella o algo así. Miró la extrañeza en la mirada del rubio y tratando de que el joven no sospechara, continuó. Por este hospital han pasado infinidad de personas, tanto pacientes como equipo médico. Han sido unos duros años de guerra y espero que comprenda que no es fácil identificar a alguien solo con una foto. Sonreí amable y tratando de hacer hablar al rubio. Sí, claro, tiene mucha razón. El joven se sentía un poco incómodo. Se había visto algo tonto al pensar que con solo la foto ella podía decirle algo. Después de todo, seguramente Candy había cambiado mucho en los últimos años y ya no era más una adolescente. Aunque la historia es bastante larga y no sé si tenga tiempo. No se preocupe. Como ve, el trabajo ha reducido bastante. Por cierto, ¿aceptaría un café? Aquí, en la oficina. Albert se sorprendió. No había aceptado tomar un café con él porque tenía mucho trabajo. ¿Y ahora le decía que el trabajo había reducido? Sin duda, algo ocultaba aquella linda mujer. Sí, gracias. Sonreía un poco apenado. Dulcinea llamó a una joven y le encargó unos cafés. Después se volvió a su escritorio para continuar con la conversación. Aún no sabía por qué ese joven le llamaba tanto la atención. Era como si lo conociera de mucho tiempo, y en su mirada había descubierto que era una persona confiable y muy noble. Como le decía, continuó Albert, la joven es mi hija, aunque la foto no es muy actual.
pues hace poco más de 5 años que se la tomamos. Sé que eso dificulta un poco las cosas, ya que ella ha de haber cambiado. Ahí era casi una adolescente, y ahora seguramente ya es una mujer adulta. Me parece algo raro que siendo su padre no sepa cómo luce ahora. Dulcinea trataba de adentrarse en el tema, aunque con un poco de temor a que esto no le diera resultado, y no lograba saber lo que ella deseaba. Además, me perdona si parezco entrometida, pero la verdad usted me parece muy joven para tener una hija de 22 años, 23 el próximo año para ser exactos. Respondió completando la frase de la joven. Lo sé. Como le dije, nuestra historia es muy larga, pero ella en realidad no es mi hija genéticamente, pero la quiero como tal, aunque es adoptada. ¡Oh! Exclamó un poco con sorpresa, pues la verdad sus características físicas eran muy parecidas, solo el color de los ojos los hacía un poco diferentes. Supongo que su esposa se enamoró de la niña y por eso deseó adoptarla. Un dato más por conocer. En realidad no soy casado. Albert ya se había dado cuenta de las intenciones de la joven, pero esto, lejos de molestarle, le hizo pensar en cierto interés de la chica hacia él, y además quizá eso se debía a que ella sabía algo, pero no estaba dispuesta a decirlo así como así. Así que continuó con el juego. Él nunca perdía, y si esa chica sabía dónde estaba Candy, él lograría averiguarlo. Quizá ella estaba encubriendo la información a petición de la pecosa. No estaba seguro, pero algo había detrás del interés de la joven por saber todo aquello, así que siguió fingiendo no darse cuenta. ¿Y a qué se dedicaba su hija? Continuó con el interrogatorio. Quizá su profesión ayude en algo, ¿no cree? Por supuesto, ella es enfermera y se enlistó como voluntaria de guerra, sin mi autorización, claro. Además de que para lograrlo se cambió el nombre. No estoy muy seguro cuál usó y eso ha sido otro de los motivos que me ha retrasado para lograr encontrarla. ¿Por qué dice que se cambió el nombre? La joven se interesaba más aún por investigar. Un suspiro salió de los labios de Albert. Ahora estaba seguro que si aquella joven sabía algo, no se lo diría a menos que conociera toda la historia, y sin dudarlo más comenzó a relatarle. Bueno, creo que tiene tiempo, ¿verdad?, preguntó el joven ojiazul, e hizo una pausa ante la entrada de la joven que llevaba los cafés. Después de que ésta hubo salido, continuó. Mire, señorita, como ya le dije, yo adopté a Candy cuando ella era muy niña. No soy casado ni tengo más hijos, pero tengo que atender los negocios de mi familia. Esto me llevó a viajar por mucho tiempo, mismo que ella aprovechó para enlistarse en la guerra, como ya le comenté. Por motivos personales yo no estaba de acuerdo, así que se lo había prohibido, pero como conozco muy bien a mi pequeña y sabía que trataría de hacer su voluntad, le advertí que si lo hacía la haría volver. Supongo que por esto ella tomó la decisión de cambiarse el nombre para pasar desapercibida y que no me fuera fácil encontrarla cuando me diera cuenta del plan que ella había fraguado para lograr su objetivo. Y por esos motivos es que llevo casi 5 años buscándola. Como verá, ya me encuentro algo desesperado por no saber nada de ella y no saber siquiera si está viva. La voz de Albert se quebró un poco al mencionar estas últimas palabras, pero recuperando la compostura, continuó. Hace poco encontramos parte de sus pertenencias en esta ciudad, por lo que suponemos que ella está aquí en algún lugar de Francia. Veo que usted es un hombre muy persistente. Cualquiera en su lugar ya la hubiera dado por muerta. Dulcinea trataba de no perder el control, pero la verdad, la mirada de tristeza que había asomado a los dulces ojos de Albert estaba a punto de hacerla declinar su decisión. Además, algo en su interior le decía que era mejor hablar claro y así podría lograr mucho más. No sé qué es lo que quiere, mencionó Albert un poco impaciente, ni cuál es su objetivo. Pero sí le pido que si sabe algo de la persona que se muestra en ese retrato me diga, por favor. Ya le he dado más datos que a ninguna otra persona. Ya le mencioné que es enfermera, que vino como voluntaria de guerra, que se cambió el nombre. Ya le mostré la foto. Sé que quizá esté cambiada, pero no creo que sus ojos y su sonrisa sean algo que no la puedan identificar.
Ya le dije hasta la edad. ¿Cree que con esos datos no le es suficiente para tratar de recordar si la vio o no en los pasillos de este hospital? Ahora bien, si me lo permite, quizás si me muestra los archivos de su personal durante el tiempo de guerra o algunas fotos, a lo mejor puedo encontrar algo que me diga si ella estuvo aquí o no. ¿Cree que podría ayudarme con eso? No. La respuesta fue cortante. No creo que esa persona haya pasado por aquí. Yo fui quien atendió a todo el personal durante esa época. Y la verdad, no recuerdo a nadie con esas características. Y si indagué un poco sobre su vida era para encontrar algún dato que me indicara su interés sobre la familia Mackenzie, pero veo que no hay ninguna relación entre usted y ellos. Y por lo tanto yo no le daré ninguna información más. Y como ya le dije, no recuerdo a nadie con esas características, así que si me permite tengo que continuar con mi trabajo. La joven ahora se mostraba fría y decidida a terminar aquella charla. Albert tomó la foto que había quedado en el escritorio de la chica, la volvió a poner dentro de sus portafolios y sin decir una palabra más agradeció con un simple gracias y una inclinación de cabeza, para luego ponerse de pie y salir de aquella oficina. En sus pensamientos escuchaba la voz de Terry diciéndole: «Te lo dije, solo fue una pérdida de tiempo». Pero en su corazón escuchaba una voz que le gritaba que él estaba en lo cierto y que aquella joven sabía más de lo que había dicho. Suspiró con algo de resignación, pero no se daría por vencido. Esperaría unos días más y la buscaría de nuevo. ¿Quién lo hubiera dicho que una mujer con cara de ángel pudiera ser tan cruel? Definitivamente nunca podría encontrar a alguien para compartir su vida. No, mientras las mujeres siguieran siendo tan falsas y vanas. Dulcinea se había quedado recargada en la puerta de su oficina. Después de que aquel hombre se paró y se alejó, ella se había puesto de pie tratando de alcanzarlo. No sabía por qué aquel desconocido le había causado esa angustia al ver aquellos hermosos ojos azules a punto de soltarle una lágrima. Parecía bastante agobiado por la ausencia de aquella chica pecosa, o como él la había llamado con tanto cariño, su pequeña. Su sufrimiento le había llegado al corazón, pero cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir a detenerlo, los ojos de otra mujer habían venido a su mente, y no había podido evitar pensar en el dolor que aquella mujer había pasado. No supo qué hacer. Además estaba también la duda que había nacido en su corazón desde que vio a Bella en la marquesina del teatro. Eso era algo que también la estaba haciendo dudar, pues seguramente si le hubiera dicho a aquel hombre la verdad, ella no tendría oportunidad de resolver sus sospechas. El puerto parecía no haber cambiado nada. Todo seguía igual. A pesar que había estado fuera por un poco más de 2 meses, ahí parecía que el tiempo no había corrido. Observaba atento hacia el mar con sus pupilas de zafiro perdidas entre las olas que se agitaban. Sintió una suave mano posándose en su hombro, llamándolo con suavidad. «Hola, hijo. Bienvenido». La voz de Eleanor era muy suave. Parecía que comprendía el dolor que tenía su primogénito en el corazón al haber fallado en su viaje. Él no dijo palabra, pero por primera vez sintió un gran deseo de abrazarse a su madre como si aún fuera un niño y soltar en su pecho toda la frustración que llevaba en su alma. «Mamá». Fue lo único que alcanzó a decir antes de echarse en sus brazos y cumplir con lo que su corazón le gritaba. Sin embargo, fueron solo un par de lágrimas que se escaparon, revelándose al esfuerzo que él hacía por contenerse. «Vamos a casa. Ahí estarás mejor». Eleanor podía adivinar el esfuerzo de su hijo por ocultar su sentimiento, pero sabía que venía destrozado. Se lo había revelado al llamarla por primera vez mamá, mostrando así la falta que le hacía el sentir cariño y apoyo en ese momento. Ella soltó suavemente el abrazo y tomándolo de la mano, comenzó a caminar con él rumbo al auto que los esperaba. «Espera». Terry se detuvo bruscamente y retomando su postura. «Necesito hacer algo antes de ir a casa». Se dirigió a las oficinas del puerto y ahí encontró lo que buscaba, un servicio de telégrafo. Pidió ser atendido y mandó el mensaje que estaba seguro se recibiría en un par de horas al otro lado del océano. Después salió y volvió a donde su madre lo esperaba para alejarse junto a ella rumbo a su hogar. «¿No te parece que la tarde es preciosa, Anthony?».
La voz chillona de una chica retumbaba en los oídos del joven y le hacía sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Sí. La respuesta fue simple. A pesar de sus esfuerzos, él aún estaba renuente a aceptar a Elisa. Poco a poco había aclarado su mente después de tanto tiempo dormido, logrando así recordar la crueldad con que éste y su hermano se habían ensañado con la dulce joven de ojos de esmeralda. Así que no podía evitar su rechazo hacia la joven pelirroja, pero se veía obligado a cumplir con los caprichos de la tía abuela, quien constantemente lo chantajeaba con su delicada salud. ¿Qué te pasa? Parece que no estás a gusto conmigo. La joven trataba de atraer la atención de aquellos ojos de cielo. ¿Es que acaso vas a contradecir a la tía? Ya sabes que su mayor deseo es que tú y yo nos llevemos bien. ¿Quién sabe? Quizá en un futuro lleguemos a formalizar. Ponía cara de inocencia cuando ya era bien sabido por todos que ella de inocente no tenía ni un cabello. Perdón, Elisa. Creo que aún está demasiado frío. Además, no es muy seguro continuar patinando en el lago. Será mejor que volvamos a casa, si no te importa. No dijo más y comenzó a caminar hacia la mansión. La chica se quedó con la palabra en la boca. Estaba a punto de reclamarle su grosero proceder para con ella, pero se contuvo. Sabía que por las malas nunca lograría su objetivo. Y su objetivo era que ahora que la huérfana no estaba más en sus vidas, Anthony fuera para ella. Al fin tenía el camino libre y no desaprovecharía la oportunidad. Ella y su familia habían arriesgado mucho para lograr ese objetivo y no lo arruinaría por un simple desaire, además de que estaba comprobado que con Anthony era mejor ir por las buenas, pues por las malas nunca lograría nada, así que se vería obligada a seguir fingiendo ser una niña buena. Esto te lo soporto solo porque sé que serás el siguiente heredero de la familia Andrei. Pensaba para sí la joven, mientras comenzaba a caminar detrás del joven, quien ni siquiera se había dignado a ofrecerle el brazo para que volvieran juntos a la casa. Y no puedo permitir que te cases con otra que no sea yo, y así lo haré, aunque tenga que matar a la misma tía abuela. Por la ventana del despacho, Archie veía a lo lejos cómo su primo se acercaba a la mansión, seguido por la hipócrita de Lisa. Sentía compasión por el joven, ya que por su extrema bondad y buen corazón se veía obligado a cumplir con los deseos de una anciana egoísta y dura que no sabía más que manejar la vida de sus nietos a su antojo. Cómo deseaba verse libre al fin de aquel apellido que también le había traído a él innumerables desgracias. Pero no podía, no mientras Albert no volviera definitivamente. Aún así se alegraba de no tener que ser él quien tuviera que atender los caprichos de aquella chica tan desesperante. Lo único bueno es que él podía excusarse en el trabajo para no tener que convivir con aquella gente, y en sus adentros pensaba que pronto, muy pronto, podría hacerles pagar un poco del daño que habían hecho en el pasado. Solo una firma más y podría gritarles a los cuatro vientos que no formaban más parte de los negocios de la familia Andrei. Eso, aunque fuera algo cruel, pues sabía él muy bien lo que se acercaba para aquella familia. Lo hacía sentirse alegre. Por fin lograría el vengarse un poco por los sufrimientos de la bella pecosa. Por fin pude deshacerme de ella. Anthony se quejaba mientras entraba en el despacho donde se encontraba su primo y se dejaba caer pesadamente en un sillón. No te quejes. Ahora sí que tienes toda su atención. Archie se burlaba divertido por el rostro de fastidio que su primo no podía disimular. Ya quisiera verte con ella aunque fueran 5 minutos para que supieras mi tormento. No puedo soportar su hipocresía tratando de comportarse como si fuera una dulce jovencita inocente. Y créeme, de verdad a ella eso no le va. Es solo una burda copia de lo que es una dama. El chico desahogaba su sentir con la única persona con la que podía confiar en aquellos momentos. Lo sé, pero qué remedio, es tu futura esposa. Se burlaba nuevamente mirándolo divertido con sus ojos de miel. Que se te queme la lengua si vuelves a decir semejante insensatez. Pues si sigues complaciendo a la tía abuela, no dudo que termine casándote con ella. Claro, si no lo hace seguro le da otro infarto. Sí, ya lo sé. Pero también sabemos que por más infartos que le den, no morirá pronto.
El ojiazul miraba a su primo y no pudieron contener más la risa, así que los dos dejaron escapar una carcajada. Ambos sabían que por más que la vieja fingiera sus infartos, estos no la matarían, pues su salud era mejor que la de ninguno en la familia. Pero al igual que ella, ellos fingían creerle y dejarse manejar. Lo que la vieja no descubriría era que ellos tenían su plan y su manera de llegar a lo más oscuro de su gran amor y devoción hacia la familia Ligan. Por lo pronto no les quedaba más que seguir el juego, siendo Anthony el más perjudicado por ello. Las fiestas navideñas habían pasado. 3 personas en diferentes partes del mundo habían pasado sus festejos muy diferentes, aunque estaban ligados por los pensamientos y sentimientos que cada uno sentía. Terry, al haber vuelto a New York, se sentía más solo que antes, pues tiempo atrás había pasado esas fechas añorando el cariño de la persona que más amaba pero que pensaba de otro. Aún así le bastaba saberla viva y en un lugar seguro. Sin embargo, ahora estas fechas le habían traído recuerdos de la misma persona, pero ahora haciéndole una herida profunda al no saber dónde se encontraba. Y peor aún, sin saber si aún estaba viva. Así que no tuvo el valor ni el deseo para convivir con nadie. Solo le pidió a Robert le diera el libreto de la siguiente puesta en escena y se entregó de lleno a sus solitarios ensayos, los cuales no había compartido ni siquiera con Karen, su mejor amiga. Bella, lejos de saber que en otras partes del mundo habían 2 jóvenes añorando estar con ella, al igual que innumerables personas que la creían a salvo en un internado, había pasado la más bella Navidad y Año Nuevo recibiendo la buena ventura al lado de su nueva familia. Entre grandes festejos dentro de la compañía teatral, habían disfrutado lo que era compartir en familia. Sin embargo, las 12 campanadas del año que se alejaba habían traído un sentimiento de añoranza a su corazón. Era un deseo por algo que ella desconocía, pero que su corazón sabía muy bien que necesitaba. Para Steven había sido lo mismo, pero no la primera vez como Bella. Él también sentía añoranza por una familia que existía en su pasado, pero que no recordaba. En esas fechas era común que él sintiera como si una parte de su cuerpo estuviera perdida en otro lado muy lejano, pero lo ocultaba muy bien. Ahora estaba sonriendo con su familia y disfrutaría al máximo de esa época tan especial al lado de esa dulce hermana que la vida le había otorgado y de esos amorosos padres que el destino había puesto en su camino. Albert había pasado quizá la más solitaria de sus navidades y había recibido el año de la misma manera. Había brindado al aire pensando en su querida hermana y recordando a la familia que en algún momento de su vida tuvo. Algunas lágrimas habían resbalado por sus mejillas al recordar las festividades al lado de su hermana Paula y de sus padres. Por supuesto, recordó los bellos momentos al lado de la pecosa y deseó con todo su corazón que si la vida podía regalarle un deseo, fuera el de volver a ver a su pequeña. Con esa esperanza se había quedado un par de semanas en aquella ciudad. Había recibido un telegrama de Terry avisándole su llegada a América y deseándole suerte, así como rogándole le comunicara cualquier información por insignificante que pareciera, pero al parecer la suerte le había volteado la espalda. Había vuelto un par de ocasiones al hospital Lampierre, pero Dulcinea se había negado a recibirlo diciendo que no tenía nada de qué hablar. Así que vio perdido lo único que lo mantenía en aquella ciudad y decidió que ese sería el último día que perdía su tiempo ahí. Volvería a Londres para encontrarse nuevamente con George y seguir la búsqueda en algún otro lugar. Y por supuesto que también averiguaría por otros medios sobre qué ocultaba aquella bella mujer. Dulcinea había estado estos últimos tiempos debatiéndose entre decir la verdad y lograr un acercamiento a aquel hombre que le había robado el sueño y mantenerse fiel al silencio que le daba felicidad a sus más íntimos amigos. Aún así no había podido descansar. Varias veces se había negado a hablar con aquel joven de mirada de cielo. No sabía si realmente hacía un bien o un mal al mantener a Bella lejos de su verdadera familia, y después de mucho meditarlo tomó una decisión. Albert estaba dejando el hotel. Se encontraba firmando su salida y con un auto esperando por él en la puerta para llevarlo a la estación de trenes. Esperamos que su estancia aquí haya sido de su agrado y ojalá vuelva pronto. Amablemente la recepcionista lo despedía y tomaba el documento firmado. Muy amable,
Yo también espero volver pronto por aquí. Tomaba su portafolios y daba media vuelta para dirigirse a la salida. De pronto sus pasos se detuvieron en la entrada y, como una alucinación, se encontraba una hermosa mujer vestida elegantemente. Además estaba acompañada por otra joven que le igualaba en belleza, pero claramente un poco menor en edad que ella. Se quedó sin habla. Dulcinea lo miraba fijamente, y él no podía dar un paso, pues al lado de la bella joven había unos ojos de esmeralda que él creía eran inigualables. No sabía cómo reaccionar. Sus ojos le gritaban que había encontrado lo que buscaba, pero la razón se negaba a reconocerlo. Por primera vez sintió que Dios había escuchado sus ruegos. Continuará.